Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy tengo a Jorge Antonio Torres Anaya. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, estamos grabando en la tarde, pero buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de cómo Buenas sea. tardes, noches a tu audiencia. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por invitarme, por abrirme estos espacios virtuales. No, a ti, y no, ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero esta charla ha sufrido una serie de... Para llegar a ella tuvimos que acomodar muchas cosas y hemos tenido que cancelar, descancelar, y bueno, al fin no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue, así que bueno, ya estamos por acá. Y antes de empezar, Jorge, voy a presentarte. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, es maestrante en Ética Aplicada y Bioética, también por la Universidad Autónoma de Querétaro. También ha sido columnista, es columnista en la Tribuna de Querétaro, que es un diario de la facultad de su alma mater. Tiene, y por eso le pueden ver el super micro que tiene por ahí, 10 años de experiencia en radio como productor, como locutor. Así que vamos ahora sí que a ver qué podemos aprender de él. Y también, bueno, actualmente es docente en la Prepa Cervantes de las materias de Historia de México, Filosofía 1 y 2, y también es docente en la Universidad Mesoamericana en Querétaro, en discurso literario y argumentación escrita en lo que es la carrera de medios de comunicación. Entonces tenemos un filósofo, comunicólogo, que nos va a nutrir mucho en esta visión del cómo y el por qué la filosofía puede y tiene que tener un papel importante y relevante en la comunicación actual. Jorge, pues comenzamos de lleno. Platícanos, ¿de dónde eres? Yo nací y me crié durante 14 años en la Ciudad de México. Siempre le digo DF porque, pues bueno, yo nací y todavía hasta el momento en el que este, salí de la ciudad, todavía era el Distrito Federal, ya ahorita ya cambiaron alcaldías, pero pues, bueno, esos son momentos históricos. Y llegué a la ciudad de Querétaro, Santiago de Querétaro, a un año de salir de la secundaria y toda mi vida pues, adolescente y de adultez ha sido aquí en la ciudad de Querétaro, con eventuales participaciones en otros estados, pero más bien como visitas. Y pues bueno, como comentaban, egresado y titulado por la Universidad Autónoma de Querétaro, que en algún momento también estuve trabajando ahí y bueno, con esta ilustración del micrófono, que sí, efectivamente estuve trabajando en Radio Universidad Autónoma de Querétaro durante 10 años, un poquito más, este, en medios, y que es lo que antes no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contarlo, tal vez. Pues antes de entrar a grabación, pues estamos platicando sobre la importancia de los medios, efectivamente, y cómo todo ahorita tiene que ver la política y la ética aplicada, la bioética, está ahí involucrada con los medios. Y por eso estoy aquí trabajando filosofía, medios, política, bioética y muchas cosas. Y por eso también me invitaron a participar de la licenciatura en comunicación en otros espacios. ¿Y cómo llegaste a Querétaro? ¿Por qué esta inmigración a Querétaro? ¿Qué fue lo que te llevó para allá? Mis padres decidieron, mucho de la inseguridad que en aquel momento estaba pasando hace ya 20 años, estaban sucediendo en la ciudad. Y pues bueno, mis padres en su momento vivieron el terremoto del 85, 2 años antes de nacer yo, y entonces se quedan ciscados. Ahora que sucedió lo del 2017, que fue el terremoto nuevamente de gran magnitud en la Ciudad de México, y ahora con todo lo que sucede alrededor, ahora en septiembre, no sé si esto va a ser en septiembre, pero pues bueno, ya tendremos la conciencia histórica de lo que sucede normalmente cada septiembre en la Ciudad de México y en México en general. Decidieron salir porque pues decidieron que tal vez Querétaro era un lugar más tranquilo para nosotros. Y efectivamente es una ciudad bastante tranquila, pero también históricamente muy benéfica para muchas cosas, para la economía. Es una ciudad que permite mucho desarrollo industrial y mucho desarrollo económico, afortunadamente. Y también a nivel cultural, pues bueno, es que desde la historia Querétaro es cruce en nuestro centralismo en México, en nuestro centralismo federal, federativo que es México y su historia. Todo lo que es del norte, todo tiene que
tiene que rendir cuentas al sur, a la Gran Tenochtitlan. Entonces todo pasaba, la carretera más transitada de México, la carretera 57, pasa por entre Querétaro y es el último punto grande antes de llegar a la Ciudad de México, del norte hacia la ciudad, hacia el centro. Entonces hay un montón de cosas, hay un montón de experiencias culturales, hay un montón de gente de todo el mundo, literal. Me he encontrado gente de China, de Japón, Ucrania, alemanes, hay coreanos, mucha industria coreana, china, aquí en la ciudad y en las inmediaciones, en los municipios. Y pues nos gustó y nos hemos quedado aquí, no está, no es arraigarse por completo, pero por lo menos mi historia personal se ha arraigado mucho en esta ciudad. Como connotación ahí particular para los que nos escuchen, que no son mexicanos, ciscado es como asustados, como ahí, como ahí, te pasó algo y te quedas ahí como que, híjole, es como ahí como el aporte cultural de hoy. También, bueno, creo que sí, ¿no? Septiembre al final del día, pues no sé, por algo a lo mejor el 16 de septiembre detonó por allá y el 15, ¿no? Quizá desde ahí tenían como estas, no sé, eran visionarios y vieron que septiembre movía los hilos en México, ¿no? Probablemente. Acá en México, para el auditorio que no es de este país, septiembla, por acá. Siempre parece curioso, pero sí, septiembre suele ser uno de los meses con mayor actividad sísmica en nuestro país. Digo, si, para aquellos que son de Chile, tengo entendido que allá tiembla cada semana, casi, casi. Entonces, dan de decir, no, mexicanos se, se ciscan a cada rato, se asustan a cada rato. No, pero pues bueno, normalmente en septiembre se da esto Y acá. para que vean nuestro humor, ¿no? De cómo septiembre, o sea, porque no crean que somos insensibles, simplemente es el humor mexicano que hasta de las tragedias le damos como que este saborcito siempre a las cosas. Es una ecuación que justo por ahí dice la teoría del stand-up, de esta comedia muy norteamericana, pero que se ha hecho muy popular, creo que en muchos lados. Es tragedia, recuperación, comedia. Lo vemos a la distancia, con algo de miedo, pero no deja de ser, sí, la idiosincrasia del mexicano, pero también una forma en la que transitamos las noticias trágicas, las transitamos a hacerlas parte de nuestra cultura, de nuestra forma de estar en contacto con esas cosas sin que sea estos momentos lastimeros, tristes. No, vamos a hacerlo de una forma en la que no sea más transitable, más amena. Así es. Y bueno, platícame, Jorge, estábamos viendo que, bueno, saliste del DF, ahora Ciudad de México, llegaste a Querétaro, y en este trance, en este proceso de mutación de ciudades, ¿cuál podríamos decir que es de los recuerdos más, quizá no el mejor recuerdo, porque eso sería muy feo como que clasificar a uno solo, pero alguno de los recuerdos que te llegan de tu infancia, ya sea en la capital o ya en provincia? Siempre me ha llamado, creo que es uno de los motivos que por los que termino acercándome también a la filosofía y a la cultura y a los medios. Siempre me ha llamado mucho el espíritu cosmopolita de la Ciudad de México. Lo extrañé mucho. En algunos momentos de mi vida eh, he tenido la oportunidad de ir cada 15 días durante un muy buen tiempo a la Ciudad de México para no desarrollarme del monstruito federal. Un ser que, lo digo de broma, sí, varias veces lo habrán escuchado con ese apelativo, pero sí es un ente en sí. La Ciudad de México, el DF, es un ente en donde caben muchas expresiones, muchas formas de vida y en unos kilómetros cambia por completo la noción de la experiencia de cada uno de vida. Recuerdo, por lo menos en mi infancia, pues era muy común ir a la Ciudad de México, ir al centro, porque nos quedaba a nosotros como en 5 o 10 minutos del centro. Cosa que en algunos espacios, algunos lugares marginales, distantes del centro de la Ciudad de México, hay personas que nunca en su vida han ido al Zócalo.
A mí siempre me llamó la atención mucho ese espíritu cosmopolita en el sentido de, en el centro, parece inicio de chiste mexicano, que es en un café, estoy seguro en este momento que puede haber un mexicano, un chino y un africano platicando, tomando un café. Y estoy casi seguro que existe esa situación, porque la inmensa población que existe en la Ciudad de México permite que esas posibilidades existan. Siempre he percibido a la Ciudad de México como la ciudad de las posibilidades inmensas. Es imposible, hablando de posibilidades, es imposible que no sucedan cosas extraordinarias como eso, que en un lugar, en un espacio pequeño, se aglomeren personas de diferentes latitudes del mundo. Y, y tal vez eso es uno de los recuerdos más bonitos que tengo de la ciudad, el tener tanta accesibilidad en muchos espacios. Y la cosa que también en su momento me ha encantado y me ha gustado de la ciudad de Querétaro es la cultura, el acercamiento de la cultura de la gente. Son espacios, si tienen la oportunidad en algún momento, si tienen la oportunidad en general de acercarse, de venir a la ciudad de Querétaro, eh, vayan, transítenla, camínenla. En la ciudad se puede distinguir el centro como un espacio geográfico en donde cuando la calle empieza a ser una calle adoquinada, es decir, con piedra, de un material rosa, es rosa, la cantera es rosa. Entonces se encuentran ustedes en el centro de Querétaro, que además es considerada un tesoro de la UNESCO. Santiago de Querétaro, además forma parte de la hermandad de las ciudades de Santiago, con Santiago de Compostela, con Santiago de Chile. Esas tres ciudades forman parte de una hermandad de acuerdo a la UNESCO, y esta ciudad tiene tiene una riqueza cultural impresionante. Entonces, una de las primeras cosas que agradezco mucho de estar acá es la posibilidad de caminar con una tranquilidad impresionante. Aquí en el centro, a las 3 de la mañana podrías estar. Solo es curioso. Y además la fortuna, la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro está en una de las principales ciudades, en una de las principales calles del centro de Querétaro, a diferencia del campus universitario que está en el histórico Cerro de las Campanas. Para los que son aficionados a la historia de México, pues bueno, sabrán que ahí se fusiló a Maximiliano de Habsburgo, este monarca liberal que en algún momento llegó a nuestro país, austríaco, y que, pues bueno, ahí está sentada la Universidad de Querétaro. Sin embargo, la universidad se funda en el edificio del Colegio de San Javier, por jesuitas en el centro de Querétaro. Y la única facultad que se mantiene ahí es la Facultad de Filosofía, en donde está la licenciatura en Filosofía, la de Historia y la de Antropología, e irónicamente también está la licenciatura en Gastronomía. Una cosa cultural muy extraña que se dio aquí en la Universidad de Querétaro y que, pues bueno, le da riqueza a lo que es el acercamiento cultural del centro de Querétaro y de la facultad y de todo esto. Es lo que recuerdo y lo que te podría yo contestar. Wow, tío, ¿por qué no? Hay que pedirle trabajo ahí a la Secretaría de Turismo contigo, porque, wow, lo dejas así como que con ganas de. Aquí nos va a faltar el letrero de Visit México. Fíjate que entre uno de hablando sobre cuestiones de vida, cuando yo llegué a Querétaro, lo primero que hice en mi secundaria fue entrar a una materia que se llama Historia y Geografía de Querétaro. Yo no sabía nada de Querétaro propiamente, no sabía de historia. Y cuando entré, nos dijeron, miren, con todo el material que ustedes tienen y ustedes van a obtener, son capaces ustedes de tomar el curso para ser guías de turista en Querétaro. Y he tenido el gusto personal de que cuando he tenido la posibilidad de contactar con gente que son de otro país o de otro estado, me encanta darme mi tiempo y darles mi tiempo y pasearlos por Querétaro y llevarlos a los arcos, llevarlos al cementerio de los queretanos ilustres, a la cruz,
que es un seminario franciscano, en donde estuvo ahí Maximiliano la noche antes de ser capturado y, y en donde estuvo recluido antes de ser fusilado en el Cerro de las Campanas. Entonces, sí, soy un amante de la historia y de todos los fenómenos políticos que están relacionados ahí con la historia. Vamos a dejar tu tarjetita abajo, ¿no? De si visita Querétaro, contáctenos al buen Jorge para guías. Y con código de descuento, diga, código. Código de descuentos y a Sí, vamos. interesados de filosofía. Oye, Jorge, Interesados. y ahora con todo esto que nos comentas de tu pasión por la historia, tu pasión por la cultura, todo esto, en la pregunta filosófica del día, la primera del día, ¿quién es Jorge Antonio Torres Anaya? Ah, caray, no me sueltes esa pregunta. Cada vez que empiezo con algún grupo de nuevo de estudiantes, específicamente de adolescentes de preparatoria, con la oportunidad de de dar clase de filosofía, es ¿quién eres? Es la pregunta creo que más filosófica que puede existir, porque hace un llamado a la subjetividad, al sujeto que es puesto en duda ante la pregunta, más allá del conocimiento de lo que está alrededor, no es qué es aquello que está distante, porque tal vez hasta de eso podemos dudar, diría uno que otro cartesiano. Este, pero si me preguntas por quién soy o por quiénes somos, ahí es cuando se pierde uno la bala en la cuestión filosófica, porque pues, uno puede decir nombres, pero eso, el nombre no te significa, no te simboliza realmente, o porque alguien más puede llamarse igual y es una persona completamente diferente. Entonces, ¿quién soy? Vuelvo al meollo, me, dentro de las posibilidades que ha implicado mi vida, soy un ser humano, un hombre cisgénero, este, ahora con estas etiquetas, que forma parte de este grupo de personas que nos interesamos por la filosofía, que tratamos de encontrar espacios diversos para acercar no solo el pensamiento filosófico y el razonamiento como herramienta para poder analizar los diferentes fenómenos de la humanidad, sino que acercar a las personas que tal vez están distantes de lo que podría llamarse filosofía académica, a espacios o a reflexiones que pueden enriquecer las diferentes formas de pensar que tenemos en la actualidad. ¿Quién soy? Pues un ser humano que se interesa por la cultura del ser humano, vaya, del colectivo. Y en ese sentido, pues bueno, interesado en la política, en la ética, y específicamente en la bioética en la actualidad. Bien, ahora ya vimos más o menos este resumen de quién es este Jorge. Ahora, un dato inútil sobre Jorge, lo más bizarro, lo más inútil que pudiéramos saber de Jorge. En mi adolescencia encontré casi como la basura había un juego de mesa que se llamaba Maratón. Y entre una de mis curiosidades es saberme el nombre completo de Diego Rivera, que está constituido por su nombre y el de sus papás y el de sus abuelos. Me lo aprendí de memoria y es la fecha en la que es el dato más inútil y más raro que sé. Es Diego María Concepción, Juan Nepomuceno Estanislao, de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Oh amén. Amén. Sí, es curioso. Y dato cultural, un renombrado o un conocido este, escritor mexicano, es mi familiar, era primo de mi abuela. El apellido de mi padre es Arreola. Wow. Sí, Juan José Arreola de Jalisco, así es de poner una etiqueta a mi tío bisabuelo. Wow, 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 de ahí viene todo el linaje. Es una de las cosas raras que suceden. Ahí está el Arreola, que es un apellido vasco,
y que, pues bueno, ha llegado, se perdió con mi padre, pero pues bueno, ahí está el linaje y está la familia Arreola todavía en Jalisco, que todavía nos reconoce como parientes. Eso es lo mejor. Sí, tal vez cuando sucedió hace un par de años, me parece 2 o 3 años, unas publicaciones por parte de la señora Elena Poniatowska al respecto de Juan José, ya los que pues, podrían llamarse mis tíos, emitieron algún par de comunicados y fue una cosa que de repente fue así de, wow, wow, vamos a tratar de que por lo menos el nombre del tío no defenderlo, sí, como ser humano cometió sus errores, pero sí por lo menos decir lo que de este lado de la conversación, del diálogo, se tenía sabido de parte de la familia con respecto a la señora, con la respetada, súper respetada, señora Elena. Eh, es, bueno, una de las cosas, datos Wow. curiosos. Wow, muy buenos. Y ya antes de pasar a la etapa de la carnita, de que empezamos a filosofar un poquito, ¿cómo es que, bueno, platicas que a lo mejor esta curiosidad del maratón, esto de historia y geografía de Querétaro, todas estas situaciones quizá te empezaban a orillar a la cultura, pero ¿cuándo fue como este momento eureka de decir filosofía? Y por ahí voy. Me pierdo al lado oscuro y me caigo por ahí. Fíjate que fue muy curioso. Yo llegué aquí a Querétaro, en la Ciudad de México, cultivé un grupo de amigos, cultivamos un grupo en el que escribíamos poesía. Llegué a la ciudad de Querétaro con la intención de seguir escribiendo. Hice amistad con un gran amigo, Víctor, que me llevó a un curso de poesía y él en sus circunstancias, tenemos como 16, 17 años, él le entró la idea de, no, yo voy a ir a estudiar filosofía, filosofía y letras. Y en esta idea de que iban juntas, como sucede con muchas facultades de las universidades aquí en México, yo me quedé con la misma idea y la adopté, aunado a mi gran curiosidad, que como puedes ver, pues, tema que me ponen enfrente, me voy a dedicar a investigarlo, a buscar la fuente de por qué es así, por qué es así, hasta que me harto. Entonces, me defino como una persona extremadamente curiosa, extremadamente, casi, casi como que lo que me digas que vamos a hacer esto, vamos a buscar esto, va, jalo, va, vamos a ver qué sale. Ya después que veo hasta dónde llegué, ya veo qué hago con ese contenido, con esa información. Entonces, me quedé con esa idea, me quedé con ese, y siempre he sido como, no, no siempre, en mi infancia más temprana, no me daba mucho por leer, era más de un animalito de la televisión, me encantaba estar viendo televisión, pero encontré en los libros, pueden ver, un gran gusto y y es la fecha en la que libros que encuentro, desgraciadamente o afortunadamente, ya no sé si es una maldición o una bendición, los libros en PDF ahora pueden encontrar de todo gratuitamente en algunos espacios, o por algún tipo de suscripción bastante accesible. Entonces, quiero leer todo. Entonces, pues sí, eso irremediablemente creo que atendiendo a cierto espíritu y a cierto deimón, como dirían los antiguos griegos, pues atenta o lleva al saber o al amor a la sabiduría, como sería la etimología de la filosofía. Y heme aquí, este, trabajando o buscando encontrar un nicho en la filosofía, tal vez no tanto, irremediablemente me ha llevado a momentos en los que me he cuestionado si es la investigación de esta autofagia filosófica o es una investigación que tengan que buscar acercar la filosofía a espacios más comunes, casi hasta el punto de estar leyendo filosofía en los parques, o se trata de encontrar los espacios como los que son estos, como es la radio, como es el podcast en la actualidad, en donde uno puede generar discursos que tal vez no sean hegemónicos, que no sean dictados a la gente que decide escucharlo, sino invitaciones
como lo que sucede con los cafés filosóficos, a que la gente se acerque más bien a la filosofía o a razonar aquellos fenómenos políticos, sociales, económicos de la realidad que nos atraviesan, por los que atravesamos también y que en su momento, pues más bien eh, es importante darles su espacio, su tiempo para, hacer uso de la herramienta filosófica, la razón, y, y darle más carnita, por decirlo así. Bien, ahora, bueno, ya ves que tenemos algunas preguntas ahí que te había contemplado, pero acabas de mencionar algo de los libros y quiero ponerle como que ahí la cizaña un poquito. Dices que quizá puede ser una bendición, una maldición esto de los PDF o quizá de los EPUB. Así, sin meternos en mucho debate, ¿por qué sería como que bendición y por qué sería maldición quizá este eterno debate de lo físico contra lo digital? Si nos vamos como muy al fondo de la existencia del libro, o sea, o por lo menos el interés por la publicación es porque contiene ideas. Ya si nos vamos mucho con los griegos, es así, o sea, el tránsito del oral a lo escrito. Ya para los que nos hemos inmiscuido, nos hemos involucrado mucho con la academia. Pasar del escrito a lo digital implica lo que en su momento implicó la existencia de la imprenta con Gutenberg. El conocimiento deja de ser un conocimiento de una difusión muy sesgada, muy limitada, pasa de ser no solo el acercamiento, el conocimiento, solo sí podías pagar a un Descartes, a un Hegel, a un maestro que te enseñara si eras de la realeza, si te volvías monje y estabas en un seminario, en un monasterio, solo así podías acercarte al conocimiento. Ahora, tener la posibilidad de tener cualquier libro, ya sea muy conocido, a un costo mínimo o nulo, como es en el caso del PDF y la distribución gratuita, nos abre la posibilidad de conocer un montón de cosas. Ese tal vez la bendición. Una persona, y lo digo en el ámbito geográfico de aquí de Querétaro, una persona de la Sierra Gorda de Querétaro, que para llegar allá son 5, 6 horas, 7 horas, dependiendo a qué zona vas, en donde sí hay acceso a internet, pero ahí no hay acceso a la radio o a la televisión. ¿Te imaginas que tenga un texto, la fenomenología del espíritu de Hegel? O así habló Zaratustra de Nietzsche. Es que a muchos nos fue como el inicio de decir, ah, mira, es filósofo, ¿qué es esto? Imagínatelo ahora comparado con siglos antes en los que no llegaban libros, no sabían que eran un libro. Esa es la bendición. La maldición, o por lo menos en mi caso, o como yo lo tomo, hay tantas cosas que leer, hay tantas cosas que quisiera investigar. Ahora que doy clases sobre discurso literario, expresiones escritas para estudiantes de comunicación, y que tengo que leer un poco más de semiótica, que me encantaría poder leer todo lo que hay, Vygotsky, Gramsci, no sé, Barthes. He estado bajando PDFs a lo loco, pero es así como, ok, ya tengo una bibliografía y ya tengo algunas referencias de algunos artículos que me remiten a esos textos. Pero me encantaría sentarme a leer todo lo que hay. No, desgraciadamente no podemos ser un Funes, el memorioso. No podemos conservar toda la información. Y aún así, si la conserváramos, nos volveríamos locos, creo yo. Porque además haría falta la parte del olvido o de la selección del contenido, de lo que nos significa cada uno de los contenidos. Entonces, tengo como 5 gigas de puro PDF, que entonces, ¿cuándo los voy a leer? Posiblemente nunca. Pero existen y están ahí y me pican la curiosidad y los leo y leo de este tema y leo sobre la cultura de la imagen y leo sobre gastronomía de la Sierra Gorda y me remito a Séneca, yo que me ando como adentrando mucho personalmente en mi práctica en el estoicismo,
que está muy de moda en muchos espacios ahorita, que en el minimalismo, que ahora apareció la semiótica. Entonces, esa es mi maldición. Mi curiosidad me lleva a muchos espacios. Oye, ahorita estabas también rescatando algo de lo que dijiste de lo de tu dato curioso, lo de tu tío y cómo esta discusión. eh, Muchas veces ahorita estamos acostumbrados, y ya tocando un poco un tema de política, a que se lanza un discurso o se lanza una postura y nos tendemos siempre a leer solo un lado. Y tú mencionabas algo muy importante, que siempre es pues regresar, darle la oportunidad de mandar la pelotita al otro lado para también esperar esta respuesta y porque, por ejemplo, muchas veces los discursos de cancelación y toda esta moda que estamos viviendo es porque solo escuchamos a una parte, pero al cancelado o al acusado lo relegamos y no le damos como que esta oportunidad de tanto de defenderse como de dar su postura. En esta discusión, ¿tú cómo lo ves ya? Ahora sí, metiéndonos en algo político, en algo filosófico, ¿por qué es esta importancia y cómo abrirnos a quizá el apasionamiento, ¿no? De escuchamos algo malo y nos vamos por lo malo y ya entonces descartamos el otro porque pues ya sabemos que es algo malo. Creo yo, y eso es, y aquí vamos a hacer ese paréntesis del que te mencionaba antes de entrar al aire, a la grabación. Mm, Ahí, aquí voy a abrir un paréntesis y es, el contenido y la opinión de este participante solo refleja su opinión y su pensamiento. Cuidado, respeto los diferentes pensamientos, este, pero si tendría, por ejemplo, este margen de lo que decía hasta con el texto con el nombre del texto de Zizek, Zizek, como le quieran pronunciar, es la defensa de la intolerancia. Hay discursos que efectivamente no, vivimos en un mundo en donde el fenómeno de la multiculturalidad implica también que va a haber muchos tipos de personas que van a pensar de forma diferente. Lo que sucede y lo que estábamos comentando antes de entrar a la grabación era los medios masivos, ya no son masivos. Creo que el masivo es más bien la opinión de la audiencia. Y el fenómeno de la cancelación parece ser más una respuesta de estas masas que bajo ciertos discursos, bajo ciertas tendencias de pensamiento, los feminismos, las diversidades sexuales, las diversidades de preferencias, las masculinidades diversas, todas esas, los diferentes posicionamientos políticos, las derechas, las izquierdas, los centros, los ultraderechas, izquierdas, todos esos tratan de agrupar pensamientos comunes de personas individuales, que por diferencias, por diversas formas, diferentes fenómenos de sus vidas y experiencias de vida, y estos multiversos que existen, vaya hablando, este, se aglutinan, se agrupan bajo ciertas etiquetas y en el momento en el que escuchan ciertos discursos que tal vez no están de acordes con tales o cuales etiquetas o tales discursos, generan un discurso de defensa y en algunos momentos, vaya, de intolerancia. Y es válido. Vuelvo a mostrar, a hablar sobre el texto de Zizek, de Zizek. Es válida la intolerancia en el sentido de que genera espacios de crítica y de debate. Así como muchos, como pensadores que hablaban sobre el debate como el medio para llegar a la verdad, más que una verdad hegemónica, nos da la posibilidad de llegar a espacios en donde los diferentes discursos van a llegar a puntos en común. El problema con la cultura de la cancelación, como lo han mencionado muchas personas, es en el momento en el que un discurso es o un discurso o lo peor de todo, fragmentos de discursos son descontextualizados, llevados a espacios o a discursos en donde ese fragmento o ese discurso en particular
o ese dato histórico, que es lo que me parece bastante peculiar que utilicen a veces datos históricos para cancelar pensamientos completos de, de personas, eh, no quieren o no sean aceptados o sean tomados como algo violento. Ahí me he topado desgraciadamente, nuestra cultura de la hiperinformación, además incentiva a que esos fragmentos sean viralizados, que son este otro concepto muy particular de nuestra contemporaneidad, viralizar, que es decir, que se expande de una forma a veces hasta irracional, en donde no cabe la inteligencia, no cabe un proceso racional de por qué se está haciendo viral, por qué se está haciendo popular este clip, este tweet, esto que está sucediendo. Y entonces genera una reacción que parece más bien una bola de nieve, que de repente a mí me puede parecer mal, pero entonces lo voy a compartir con personas que por el algoritmo que implican en nuestra virtualidad, nuestra realidad virtual, vaya, que parece contradictorio, pero existe, nuestra realidad virtual. Entonces, lo comparto yo y yo sé que la persona que me va a leer, que me va a escuchar, que va a estar de acuerdo porque dentro de su algoritmo yo estoy en el mismo cauce. Y entonces se genera una bola de nieve, en donde al final esa bola de nieve es la que va a caer sobre el medio. Ya no hay medios masivos. Ya no hay medios masivos. La radio, como la conocíamos antes era un espacio donde se daban discursos. Por eso los partidos, por eso los gobiernos utilizaban los medios y compraban medios para llegar a sus poblaciones, a sus países, porque esa era la forma en la que instituían cierto discurso. Ahora ya no, ahora hay inmensidad de discursos. Que ahora que muy inocente por parte de muchos políticos, el tratar de encontrar influencers que les hagan sus campañas, porque al final, pues nada más le van a llegar a cierta gente que tal vez sí congenia con esa idea, pero tal vez. Al final, la cultura está muy atomizada y bueno, la cancelación creo que es un fenómeno de esta atomización que se vuelve esta bola de nieve. Es la cancelación de los discursos que tal vez no quedan con mi grupo de gente, con mi algoritmo común. Ahorita este paréntesis que mencionaste tú, y aludiendo un poco antes de la grabación, bueno, recordábamos un poco ahorita lo que está haciendo, por ejemplo, la Warner, que sacó su servicio de streaming y pone ahí un letrerito de que no comparten las ideas de las películas viejas. También Disney Plus lo anda haciendo y muchos canales también están como que ponen esta leyenda, los medios masivamente de debates, de discursos, de opinión, siempre tienen como que esta frasecita. ¿Cómo llegamos a ello? ¿Es bueno, es malo? Mm, ¿O, o corta un poquito la libertad? ¿O corta la libertad? ¿O al contrario, es como también darle más libertad a la persona que, por ejemplo, aquí si lo ponemos antes, es darte esa libertad, esta rienda suelta de, pues di lo que quieras, al final del día, pues la bronca va a ser tuya y nosotros nos lavamos las manos? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo entra esta situación? Siento yo que es una cuestión de respuesta ante el pensamiento, de respuesta del pensamiento de la intención del consumismo neoliberalismo. Vaya, vuelvo al tema de los más media, de los medios de comunicación masiva, pero ahora otro lado que es, o sea, como discurso hegemónico, como venta de un solo discurso. Lo que sucedía del lado económico es las grandes empresas diciendo, ok, McDonald's, quiero una cadena en donde lo único que yo venda como cadena, y de hecho lo pueden ver, hay un documental de creo que 20 minutos, 25 minutos sobre la historia de McDonald's y de Burger King en YouTube, en donde al inicio la historia de McDonald's es, quiero que en todas mis tiendas, todas las hamburguesas, tal y como yo la tengo en mi tienda base, en mi restaurante base, todas las tiendas, incluso en China, incluso en Alemania Oriental, incluso en Latinoamérica, todas tengan el mismo estándar de hamburguesa, todas tengan la misma experiencia. Pasamos de eso
al discurso que en algunos momentos lo he platicado con varios conocidas, que es el pensamiento Burger King, que es, si hay alguien atento al eslogan de Burger King, que se llama, se decía como tú lo quieras, como tú lo quieres, y que es efectivamente el discurso de, ok, tú vas a llegar a la tienda y vas a pedir una hamburguesa, pero tú la puedes pedir aquí al cajero sin pepinillo, sin cebolla, con extra catsup, y es el comensal ya pidiendo algo específico que lo hace muy particular, que lo hace especial. El consumidor al final tiene el valor de pedir las cosas como él quiere, como ella quiere. Y eso se ve reflejado a todo lo que es el consumismo actual. Pregunta a la audiencia, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres consumir? ¿Qué quieres que específicamente tú lo tengas? Y que no sea de otra forma que tú lo tengas. Vaya a decirlo, la exclusividad del fenómeno. Aplíquenlo a cualquiera de los fenómenos, a cualquiera de las cosas que ustedes tengan. Quiero la primera edición de un libro. Quiero el micrófono, este. Quiero, ahorita que está muy en boga, la cultura de los sneakers. Quiero esos tenis que son en serie, que estén en un número. Quiero que sean exclusivos. Quiero los autos, quiero la computadora, quiero el perfil, quiero ser influencer que sea único, exclusivo y especial. Todo lo que existe, todo lo que atendemos es con la intención en la actualidad, el pensamiento de la exclusividad, el individualismo. Eh, Voy a hacer el giro y la marometa para traerlo a la cuestión del, del, de los medios. Lo que sucede con los medios es que dejamos el algoritmo o lo que nosotros ahora tenemos, está muy acomodado a nuestros propios gustos. Los algoritmos sirven para eso. Las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, ya estamos viejitos los que empezamos a hacer tweets, a tuitear. Todo lo que te aparece en los medios está hecho a tu medida. El algoritmo sirve para eso, para que tú le des clic, porque saben, porque el algoritmo, porque estos cálculos, saben que tú le vas a dar clic. Y está hecho, tu página, tu muro, que antes se llamaba muro, ahora se llama biografía de Facebook, está hecha para que tu biografía, o sea, tu vida, tú a lo que arrojaste información, se refleje. Es un espejo, pero un espejo bastante al estilo de Blancanieves. Te va a decir, te va a dar lo que a ti te llama la atención. Y en este llama la atención, cuando sucede que hay discursos que no te llaman la atención, vas a reaccionar. Ahora somos una sociedad de reacciones, de opiniones, porque, como decía hace rato, ahora somos una bola de individualidades que solo reflejan una cierta comunidad cuando congeniamos con otros, cuando el algoritmo, cuando nuestros contactos congenian con nosotros. Y entonces nos llevan a reaccionar ante ciertas cosas. El papel de los medios masivos de comunicación, hace mucho tiempo que dejaron de ser masivos. Ya nada más escuchamos lo que queremos escuchar. Yo soy un aficionado del podcast, un apasionado del podcast y del stand-up. Yo voy a escuchar a los stand-uperos, a los comediantes que me gustan, y no voy a escuchar a los que no me gustan. Si escucho, habrá quien, yo me voy por los mainstreams, por los que son principales. Pero al final del día, a los que voy a escuchar, a los que voy a escuchar su contenido todos los días, son a los que estoy yo de acuerdo con lo que están viviendo. No voy a escuchar, habrá quienes estén en la misma temática, o sea, les gusta el stand-up, pero les parece muy radical, muy extremo el discurso de Chappelle, que es un comediante afroamericano que en algún momento, en alguno de sus especiales, incluso los pueden ver en Netflix, habla sobre los transexuales. Y si mi dinámica, mis intereses no están en ese punto, yo lo voy a condenar y voy a decirles a mis compañeros, compañeras, compañeros que están en la misma temática, que también les causa ese escozor,
no, esta persona. Y entonces inicia la bola de nieve que les decía, que es la cultura de la cancelación. Los medios ya no están hechos para ejercer o difundir un discurso hegemónico. Están para darle gusto a los oídos eh, de la audiencia y de los, sí, en los diferentes espacios, YouTube, Facebook, Spotify, está hecho a la medida del consumidor, volviendo y dándole vuelta a lo que había iniciado. Y sin darle un peso, un juicio, porque igual, obviamente, todo, nada es bueno, nada es malo, todo es relativo. ¿Y qué Ujú. es mejor, o tú cómo lo ves dentro de lo político, dentro de lo ético, que sean estos, no solo los medios, sino sean estos elementos que buscan esta experiencia McDonald's, pues como podríamos decir que es la televisión todavía, o la radio, los medios tradicionales que mantienen una barra y pues te tienes que sentar a verlo, o esta experiencia en donde tú tienes el poder de elección, en donde tú puedes decidir qué ver en Netflix o qué ver en HBO o qué ver en Disney Plus, pero que al mismo tiempo, y eso lo analizaba, lo escuchaba el otro día en un video, es como que también esta parte de que te abruma la elección, porque tienes tantas opciones o puedes personalizar tanto la situación, amena los algoritmos, cuando tú personalizas algo, que dices, te abruma. Entonces, ¿qué podría hacer? O digo, sin a lo mejor dar un juicio, esto es correcto, esto es mejor o esto es peor, pero en general. Fíjate que es ahí donde entra el otro interés que tengo de la filosofía y la política, justo la ética. Cuando hablamos de ética, las que estamos interesados en la filosofía, sabemos que la ética es una de las ramas de la filosofía y que habla sobre la moral, sobre las morales, sobre las formas de pensamiento y estos esquemas en los cuales definimos bien o mal. Pero la ética, que es esta herramienta filosófica en las cuales vamos a entrar en contacto con estas moralidades, en las que no vamos a definir qué es bueno, qué es malo. Más bien vamos a entrar no con la espada desenvainada, sino con el discurso, con la disposición de escuchar las divergencias, las diferencias. Y a partir de ese punto, hablar, no tal vez sí un poco sobre tolerancia, pero también sobre discursos en los cuales diplomacia. Últimamente he estado pensando, procesando mucho el concepto de diplomacia y ética. A permitir que los discursos hablen en sus diferentes formas, pero encontrar espacios, que sería la ética, espacios comunes en los cuales puedan dialogar y llegar a acuerdos. La ética en los medios de comunicación implica, ¿sabes qué, audiencia? Yo sé que ustedes, que ustedes, todos como comuna humana, pensamos de forma diferente. Lo que voy a hacer, lo que hago como medio, es, hablamos sobre el mensaje inicial esto es una opinión que solo refleja el pensamiento particular del locutor. Pero también está la ética ciertos códigos éticos, es decir, vamos a escuchar ciertas auditorías éticas que van a permitir, bueno, ciertos espacios de ciertos auditorios éticos, vamos a decirlo así. Es que se pueden confundir los conceptos. Ciertos espacios abiertos en donde podamos colocar a la audiencia interpelando los contenidos de los medios, con el fin de no atacar, no cancelar, sino establecer los puntos en los que, mira, nosotros somos, y sucede con la radio universitaria, aquí igual y me muerdo la lengua y piso calles. La radio universitaria en la UAC tiene un programa de zapatistas, en donde los que antiguamente formaban parte del Frente Zapatista de Liberación Nacional, antes de la sexta declaración de la Selva Lacandona, tomaron un espacio y afortunadamente siguen teniendo el espacio en donde fomentan el pensamiento en donde distribuyen el pensamiento de los zapatistas. Pero también hay un espacio, hay un programa de la tauromaquia. Y entonces el espacio de la radio
refleja lo que es la sociedad, esta pluralidad. Pero ¿cómo pueden? Es que, ¿cómo pueden tener un programa de izquierdas y de repente tener unos sobre tauromaquia donde violentan animales? Se trata de ética, se trata de tolerancia, se trata de encontrar los espacios en donde todos los discursos, como que vaya, donde, como dicen los zapatistas, un mundo donde todos los mundos sean posibles, con la plática. Ahí está la ética. Saber que hay diferentes formas de pensamientos que no son buenas y malas en sí. Se establecen que ciertas conductas y ciertas acciones son buenas o malas, pero al final, cuando se ponen en un ámbito como lo es la reflexión filosófica, que es la reflexión de la ética, podemos llegar a tener un buen contacto con las audiencias, con diferentes formas de pensar y con los contenidos. Podríamos decir, una ética de los contenidos. ¿Y cómo no? ¿Qué pasa cuando uno se abruma con este poder de elección? Porque te digo, estamos en un momento, por ejemplo, si lo hacemos muy mundano con tantas plataformas que hay de streaming y con tanto contenido que hay, y lo decías tú mismo con los libros, ¿no? Con tanto, a lo mejor con tanto para elegir, con tanto para leer, y que ahora tú tienes el poder de decir, yo quiero ver, no sé, Big Bang Theory o Juego de Tronos, o puedo ver otro, ¿cómo romper esa parte? Porque se analizaba en este programa cómo, bueno, pasamos pues que nos teníamos que sentar a un horario, a lo mejor tú y yo lo vivimos de niños, a esperar lo que pasaban en la transmisión de la televisión para esperar pues, a ver la caricatura que queríamos, como a los niños ahora que simplemente entran, abren Netflix y eligen lo que Y ven quieren. lo que quieren. Ujú. Pero este proceso ok, estaba acostumbrado a que me dijeran que ver, yo destinaba el tiempo, pero me decían que ver. Ahora tengo tanto que ver, pero me puede abrumar. Y que llega un momento, hay un fenómeno que se está viendo, en donde incluso la televisión no es parecido porque tienes esta necesidad de a veces incluso poner algo de fondo o llegar y no pensar, no quiero ver o no quiero ver el catálogo, simplemente ponme algo y entretenme. ¿Cómo balancear esta cuestión que algo que puede ser una bendición, como tú lo mencionabas con los libros, de tener tanto, se vuelve al mismo tiempo esta maldición de Hay apresurarte? tanto. Creo que al final resulta ser un ámbito en el que podemos aplicar el estoicismo. En la máxima de no te agobies por aquello que no tienes control. E irónicamente, o sea, lo que nos entregan los medios ok, tú ya me expresaste que esto es tu interés. Dentro de todas las cosas que yo te puedo ofrecer, estos temas son los que son de tu interés. Yo nada más te lo voy a poner. Al final es aceptar que tú vas a dar clic sobre ciertas cosas. Y entonces ese es ahí el espacio de control que tú tienes. Y aceptarlo, o sea, ya no es como que mm, te están obligando a sentarte frente a la tele y a fuerza lo tienes que consumir. Yo sé que tengo 5 gigas de PDFs que eventualmente no voy a leer todo, pero en la medida en la que yo establezco cuáles son mis prioridades y qué es lo que tengo que hacer, voy eligiendo cada una de ellas. No agobiarse. Creo que o sea, o el problema que me planteas es la sociedad ante la gran cantidad de información que existe, se agobia por la gran cantidad de información que existe. Lo que sucede es que no tienes que tomar toda la información que existe. Soy muy curioso, pero aún así sé qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Porque al final también hay el fenómeno, o por lo menos la esencia, la naturaleza del ser humano. Somos temporales. ¿Para qué me agobio? Tengo que, voy a buscar aquellas cosas que me hacen felices, sí, que me hacen feliz, y que por lo tanto tengo que destinar como mi temporalidad limitada, 24 horas. Ojalá yo tuviera 48 horas. Si me dieran un día de 48 horas, olvídate, me piro. Y que tuviera yo la capacidad biológica de sostenerme 48 horas. Me he estado despierto más de 48 horas, pero hay un punto en donde no soy capaz. ¿Para qué me agobio? ¿Para qué te agobias? Se busca,
acepta la naturaleza limitada del ser humano y frente al algoritmo, acepta el hecho de que lo que te está entregando posiblemente sea lo que tú ya entregaste antes, tus gustos, tu preferencia. Te lo va a mostrar, sí, y le vas a dar like, sí, pero hasta ahí, no te hago por, ay, es que hay tantas cosas. Pues sí, hay un montón de cosas, un montón de pensamientos. Pero ante eso, he escuchado a varios hablando sobre mi gusto por los podcasts. Escucho a varias personas de podcast de filosofía, de contenidos hasta de minimalismo, que dicen, hay que aprender a educar nuestros logaritmos. Y un punto en donde tú no le vas a dar like, o sea, o aprende a darle like a lo que realmente te gusta. Tengo amigos que están ahorita, amigos, amistades que están generando mucho contenido de podcast. Ahora, a final de en esta semana, hay unos compañeros que van a empezar un podcast de filosofía también, que es más como discusión, es una mesa, pero ellos hablan más sobre cultura, sobre fenómenos más, y algunos están orientados hacia la filosofía medieval. No sé, suena interesante. Yo ya les di like en su grupo de Facebook. Yo les di like en su página de Instagram, porque sé que me va a llamar la atención y que ya me llama la atención. Entonces ya estoy disponiendo a mi logaritmo a que cuando aparezca eso, me lo va a entregar. Estoy orientando las cosas mis decisiones hacia eso. Lo mismo creo que sucede cuando lo he platicado mucho y lo he discutido mucho a la hora de hablar sobre las diferentes formas de pensamiento. Al final somos resultados individuales de una serie de circunstancias eventuales de la vida que nos toca vivir. Hay fenómenos como los asesinos seriales, que son sujetos, personas, que son resultados no de una sociedad, pobrecitos, lastimeros, nos vamos a rasgar las vestiduras. Son personas que vivieron ciertas circunstancias que su psiquis, que su psique se ve afectado y además su materialidad, sus circunstancias materiales, económicas, sociales, les permitieron ejercer esa violencia hacia otras personas y de cierta forma somos multiversos, vaya, ¿no? Utilizando este concepto que se está poniendo muy de moda en la cultura popular a base de la popularización del universo Marvel. Somos multiversos, cada quien, porque dentro de las posibilidades que tuvimos, yo pude haber terminado en la Ciudad de México, me pude haber regresado, pude haber hecho cualquier otro montón de cosas, me pudieron haber atropellado en mi bicicleta ayer, y ya no estaré aquí, y ya no tendríamos esta plática. Eventualidades y aceptarlas. Y volviendo, creo que dándole vuelta y cerrando la pregunta. ¿Qué podemos hacer con el universo de cosas que tenemos? Pues aceptar y ver bien ir viendo de la espiral de circunstancias, de fenómenos, de cosas que son nuestra realidad, hacia donde nos orientamos, que vamos tomando como lección. Ya no, uno de mis choques personales fue en algún momento un amigo, un compañero me prestó un pulpo de serigrafía y yo quería aprender serigrafía y lo tuve en mi casa como 2 meses hasta darme cuenta de, oye, yo no me voy a dedicar a esto y lo regresé porque a pesar de mi curiosidad, a pesar de mis cosas, no me voy a dedicar, no lo voy a hacer. Mi tiempo es limitado, no lo voy a ocupar. Entonces, dentro de todas las posibilidades, de todas las cosas que pude haber hecho, decidí no hacerlo. Igual sucede con los algoritmos. Hay quienes deciden no entrar a las redes. Y eso ya es un gran cambio a nivel personal. Es un multiverso. Vamos a darle un poco de giro a la tuerca. Hemos hablado de política, de lo que es político, pero a veces este término de política queda como muy diluido ya en el colectivo y es como lo vinculamos directamente con el presidente, con los
con los personajes que están ahí, pero pues la política no es eso. ¿Qué vendría siendo la política? Así como que definición de diccionario de clase de bachillerato, pero sin llegar a ese extremo, a lo mejor. Le- Así, muy simplista, muy ah, mínimo, la relación con los otros. Quisiera yo de definirlo como la relación con los otros. ¿Por qué? El tiempo, cuando al principio de la conversación comenté que en algún momento de mi vida iba cada 15 días a la Ciudad de México. Y yo me iba en el sistema, aplicación BlaBlaCar. Y secuestraba yo a los, no, no literal, secuestraba yo a las personas que iban dentro para hablar sobre política, sobre responsabilidad política y responsabilidad ciudadana de lo político. Implica el no reconocer como únicamente político aquello que tiene que ver con el escenario de los partidos. Un ciudadano que no reconoce su naturaleza política implica que no quiere reconocer que las decisiones que toma como individuo también repercuten en la persona que está a su lado y en la persona que está a kilómetros de distancia. Solía hablarle sobre la responsabilidad política del empleo también. Cuando uno toma un empleo en donde sabe que son 8 horas, o no lo contratan por 8 horas, en una institución de lo más ideal, porque ya ahorita esos empleos yo creo que ya no existen, o muy pocos, por 8 horas. Y tú decides como individuo, como sujeto, como persona, decides quedarte más de las 8 horas, suponiendo que te están pagando 800 pesos por las 8 horas, 800 pesos por el día, te están dando 100 pesos la hora. Hasta ahí vamos bien. Si tú decides quedarte 10 horas porque quieres terminar tu trabajo, porque quieres agradar al empleador, lo que estás haciendo es bajando el costo de la hora a 80 pesos. El día en que, como dicen Byung-Chul Han, como dicen muchos teóricos del trabajo, en donde tú te vas a fundir, porque tú no estás, las 8 horas están pensadas para un desarrollo, el desarrollo humano también, porque tú mentalmente nada más vas a trabajar 8 horas. Y eso, ¿eh? A veces nos distraemos y nos cansamos. Y 10 horas son nefastas, ya no puedes. Eventualmente te vas a quemar y ya no vas a rendir lo mismo en el trabajo y te van a correr o tú vas a renunciar, en el mejor de los casos. Vas a entregar un empleo en donde el empleador va a decir, ok, en este puesto yo puedo dar 80 pesos la hora y me lo van a aceptar. Es una responsabilidad individual que es política. No tiene nada que ver con los partidos. Es política, que es tu responsabilidad y tu responsabilidad con el otro, con la otra. Que va a llegar y que por cuestiones económicas, como lo sucede en nuestra realidad, va a tener la necesidad de un trabajo. Y que como el empleador dice, yo te ofrezco 80 pesos la hora, ¿los tomas o los dejas? ¿Cuántas veces no hemos tomado un empleo solo por la necesidad? Pasó de un empleado a otro, de ser 100 pesos la hora a ser 80 pesos la hora. Esa es política. Esa es responsabilidad con el otro. En el momento en que tú decides, vamos a llevarlo un poquito más al concepto de la política tal y como se hace popular. En el momento en el que yo acepto un una lonchera verde con un tucán, en el momento en que yo la tomo y no estoy formado políticamente para aceptar el hecho de que mi voto, repercute en la selección de una persona y solo lo estoy tomando por un objeto, me dicen, de todos modos, yo ya gané, ya tengo la mochila. En ese momento se trata de responsabilidad ciudadana. Es decir, asumir la responsabilidad de que tu decisión individual, junto con la de otros montones de personas, miles de personas que también aceptaron la mochila verde, va a repercutir en la persona que tal vez no tomó la mochila verde y que está en un estado de poca atención de parte de las administraciones gubernamentales.
es responsabilidad ciudadana, es política, es la toma de decisiones y es aceptarla y es ser consciente de las decisiones que tomas y que tienen repercusiones en el colectivo. Mi tesis de bioética va relacionada con eso. Es la responsabilidad del ciudadano, del sujeto, el respeto a la autonomía, que es un concepto de la bioética principalista, que es casi a rajatabla, porque estaba escuchando hoy en la mañana justamente un podcast, un audio de una conferencia de la Conbioética, que es la Comisión Nacional de Bioética aquí en México, que hablaba sobre cómo los trabajadores del área de la salud toman como letra sagrada, casi casi, la palabra de los ciudadanos, de los enfermos, de los pacientes. Voy a decir pacientes, de los pacientes. Y es, ¿sabes qué? Yo, porque yo no quiero, no me voy a vacunar. Ahí hay política, porque se trata de la voluntad individual reflejada en fenómenos colectivos. Si 5 personas de cada 10 deciden por mala información, porque no quieren, simplemente porque no les gusta, no vacunarse, nunca se logra la inmunización de rebaño. Repercusiones individuales afectando al colectivo, responsabilidad con el otro. Hasta donde el sujeto consumista, el sujeto neoliberal, ha permeado tanto nuestra cultura o nuestra sociedad humana, nuestro colectivo humano, que es la última palabra a tomar para la toma de decisiones en pandemia. Al final, se afecta. Y mira, un poquito abordando el tema de la bioética, a nosotros nos toca una bioética occidental americana, es decir, muy a la forma en la que es la bioética americana gringa, en donde el sujeto, autónomo, en el respeto de esta autonomía, parece ser, dicen los teóricos que no es la clave, no hay principios unos sobre otros, sino que son ponderantes. En algún momento unos son mejores, unos son más adecuados para ciertas situaciones que otros. Por lo menos, bajo el consumismo y bajo el neoliberalismo, el sujeto paciente tiene la última voz. Incluso en servicios públicos, si el paciente no acepta, no se realiza. Sucedió en el caso en México con las creencias de los testigos de Jehová y una niña que tenía leucemia. Según las creencias de los testigos de Jehová, en la sangre se encuentra el alma y por lo tanto no aceptan las transfusiones de sangre. La transfusión de sangre era el último método para salvar de leucemia, para salvar a la niña de la leucemia. ¿Qué es lo que sucedió? Como era la voluntad de los papás y como representantes legales, bajo cuestiones legales, eran los últimos que podían tomar no había autonomía de parte de la niña, había autonomía por parte de las decisiones de los papás. Y el gobierno no podía obligar a los papás. Pero sí se hizo. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra la vida de la niña, esa toma de decisión. Al final, el tribunal abogó porque el gobierno tomara la tutela de la niña y decidiera por el niño. Contraviniendo la esencia del propio sistema neoliberal, del liberalismo, en el que busca que el gobierno o las instancias se inmiscuyan lo menos posible en las decisiones de los ciudadanos. Ahí sí, definitivamente tomaron la decisión por el ciudadano, pero fue por un bien común. Eso es en cuanto a menores. Ahí el argumento final fue por el bien del menor. ¿Qué sucede cuando son sujetos adultos? Debería la sociedad obligar a los individuos en favor del bienestar social, obligarlos a vacunarse. Responsabilidad con el otro.
Ahorita filosofía. te quiero tocar otro tema de crítica, pero antes hablábamos de los extractos y no sé, cuando dijiste de que secuestrabas a gente en bla, 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 dije, este extracto está bueno para meterlo ahí en la captura. Hasta que hablábamos de esta parte. Mira, aquí me gustaría cerrar con una polémica también, ir cerrando y cerrar con algo que está muy de moda por acá. Y bueno, de hecho, la Suprema Corte lo acaba de, está como que en este conflicto, porque hablamos de esto de la libertad del sujeto, ¿no? De que el sujeto en lo que es la salud tiene esta última voluntad. Se les enseña a todo el personal de salud a esto. Pero está ahorita con lo del aborto que se acaba de despenalizar. Está la otra parte en donde pues hay médicos, hay enfermeras, hay parteras que su conciencia, alegando este principio, ellos no están de acuerdo con esta práctica. Al menos, bueno, en una situación lo habitual, no peligro de muerte, pero no cuando la persona llega y dice, quiero abortar. En esta situación, desde este lado bioético, filosófico, ¿cómo plantearlo y qué es lo adecuado? O sea, porque si está ahí la elección de la persona y dice, ok, yo vengo a que me hagas un procedimiento, pero está la otra parte en donde yo no estoy de acuerdo, o sea, tú hazlo, te respeto, eres libre y lo que sea, pero no me involucres a mí, que yo no comparto estas posturas, estas ideologías. Hay cómo entra este sentido. Está, es una discusión este, bizantina y muy icónica esta cuestión de la bioética y la suspensión y la, se dice suspensión del embarazo, se dice aborto, pero al final resulta, o sea, de por medio está la cuestión del concepto de vida, la conceptualización de la vida. ¿En qué momento inicia? ¿En qué momento todavía no? En qué momento hablamos sobre una persona? ¿Qué es lo que es la piedra angular de la bioética personalista? Que es lo más cercano a la religión católica. Mm, justo en ese sentido, creo que cabe más la ética más centrada en este concepto de la diplomacia de las morales. Quisiera acercar más bien el concepto de ética a la diplomacia de las morales o filosofía de las morales. Filosofía como, como el espacio en el que se puede debatir. Diplomacia en el sentido, en el espacio en el que se pueden llegar a acuerdos. Ahí está la política. Afortunadamente, creo que hay suficientes pensamientos como para decir, bueno, tal vez tú no estás de acuerdo, pero tal vez otra persona sí está de acuerdo y está dispuesta a apoyarme. Lo que sucede con la reglamentación de la despenalización del aborto, que es lo que sucede en nuestro país, es el choque entre el discurso de me parece que es el discurso de los estados-nación que buscan regular un cierto espacio, una cierta población, en donde están inmiscuidas en algunos momentos ciertas morales, ciertas formas de pensamiento que definen qué es bueno y qué es malo. Pero y el choque no es tanto, no es el choque es esta estructura que existía y que existió desde principios del siglo XX hasta nuestra actualidad, en donde ya se está fragmentando. Ya no tenemos, ya creo yo que los estados-nación sirven de una forma administrativa. De hecho, conscientemente suelo decir no gobiernos, sino administraciones gubernamentales, administraciones estatales o nacionales, porque realmente a lo que se dedican los gobiernos o lo que esos mandatos de los estados-nación no es ya no están gobernando, no es un gobierno, es una administración de los recursos. Y eventualmente tratan de establecer normas para que la diversidad de las comunidades geográficas, de las comunidades humanas en los límites geográficos, tengan una normativa bajo la cual puedan la gran mayoría, porque es la gran mayoría, puedan sobrevivir, puedan vivir de forma cordial. Ya no es un gobierno en el que por mis pantalones, esto es lo que hay.
La adopción de estas normativas, como lo es la despenalización del aborto, implica que, creo yo, implica una respuesta de parte de estas administraciones gubernamentales a lo que poco a poco se ha ido metiendo en discusiones políticas por las discusiones sociales que implican. Poco a poco, históricamente, le debemos a las mujeres, los hombres, el debate de estos, la apertura de estos debates, que es la apertura al, es tu cuerpo, decide por él, cuando antes no lo eran. Cuando antes, así como los gobiernos, como los estados-nación, eran los pensamientos basados en el, lo voy a decir, en el machismo, en el patriarcado. Ahora tenemos la oportunidad, ahora existen sociedades en las cuales ya nos cuestionamos esas cosas y por lo tanto entran en debate. Y por lo tanto, estas administraciones toman el interés de regularlo para la mayoría de la población. Obviamente va a haber población que no esté de acuerdo, pero tampoco se les está obligando a no hacerlo, o más bien no hacerlo. Es el argumento, por lo menos, que yo he escuchado de varias pensadoras y de varias chicas, mujeres, este, que tienen la posibilidad de procrear y que deciden no hacerlo. No te van a obligar a hacerlo. Solo están dando la posibilidad de quienes lo deciden no tenerlo por decisión personal, tengan las herramientas para hacerlo y que no sean castigadas por ello. O que no tengan que ir a espacios en donde al final podrían exponerse a peligros como la muerte. No están obligando, y volviendo al punto, perdón, si reventé los oídos de Te alguien. emocionó, Sí, sí, sí. No estoy obligando, no se está obligando a al personal de salud a realizarlo. Para eso existe efectivamente, como lo dijiste, la objeción de voluntad. Ay, De se me fue. conciencia, de De conciencia. conciencia, la objeción de conciencia. En Querétaro existe la objeción de conciencia en la reglamentación. Pueden no hacerlo, pueden no participar, pero seguramente por una enfermera, por un médico, por un participante del cuerpo médico, del cuerpo un trabajador de salud, una trabajadora de salud, hay alguien que sí está dispuesto. Entonces, solo es cosa de, pues sí, es una discusión que se trae muy en cuenta cuando se habla sobre bioética y creo que convendría hablar de la bioética y la bioética y la ética como esto. Me llama mucho la atención llevarlo a ese espacio, a hablar la ética. La ética y como la filosofía política de la diplomacia. Tiene que ver con las voluntades de los seres humanos, con las morales, con las formas en las que nos constituimos como sociedad, como sociedades, con las diferentes normas que aceptamos como individuos, como sujetos, sujetas, este, y, este, y cómo podemos continuar con aquellos pensamientos que no son que no están en la misma sintonía. Creo que al final creo que el resumen, y me quedo con mucho con esto, es la parte de cómo hablas de esta pluralidad, ¿no? De esta diplomacia de éticas, porque al final del día creo que es lo que nos falta, ¿no? Saber entender que todos piensan diferentes, que podemos convivir y que al final del día hay que buscar esta armonía, ¿no? Donde puedas encontrarte un programa, como decías, de taromacia, puedes encontrarte zapatistas, puedes encontrarte izquierda y derecha en un solo canal y no por eso contravenir a ninguno, sino darle este espacio a todos. Poéticamente, quisiera decirlo, en su momento hice justo para titularme, hice un trabajo sobre melancolía y nostalgia y traje a cuento entre psicoanálisis y filosofía. Fue así de que mi asesor fue así de ¿qué? Me lo aceptó y trabajamos eso y la intención fue traer a cuenta la diferencia entre un concepto y otro. Kant, justo hablando sobre lo nostálgico y lo melancólico, habla el estado melancólico como
como la conciencia de la, de un vacío para además enfrentar el vacío. Lo traigo a cuenta porque de alguna forma lo he masticado mucho y sí es enfrentar el vacío como un espacio en donde caben todas las posibilidades. Entre esas posibilidades y volviendo y cerrando con esta cuestión de la Ciudad de México, todo esto tiene un motivo de ser. Con, ante la posibilidad, ante un mundo en donde existen todas las posibilidades y existen un montón de circunstancias, un montón de PDFs por leer, un montón de algoritmos, un montón de contenido, al final estoy ante el vacío, ante las circunstancias, ante la inmensidad. Hay que tomar las cosas con melancolía. Es decir, aceptando ese vacío y viendo hacia dónde lo llevas. ¿no? La poesía es una manifestación de la melancolía. Y para quien no me crea, para quien lo dude, más bien no me crea a mí, para quien lo dude, está la bilis negra, que pues, muchos escritores hablaron sobre la melancolía y bilis negra y todo eso. Era la puerta a expresiones estéticas, a la inmensidad, a lo sublime, como dice Kant. Entonces, ahí está la puerta. Es cuestión de aceptar las posibilidades y arrojarnos a ellas y ir viendo por dónde vamos armando las cosas. Aceptarlo. Genial, Jorge. No, pues muchísimas gracias. Nos quedó corto. Muchísimas gracias por esta increíble charla. Hablamos muchísimas cosas y creo que al final del día aportamos esta parte de la tolerancia, que es lo más, creo que de todo lo que podemos resumir, creo que sería lo más importante, ¿no? Es esta Bueno, tolerancia y este vertiente y cultura de la tolerancia y sin hacernos autobombo, pero nosotros buscamos ser este espacio plural de diálogo. Entonces, engranando con este sentimiento de cómo la diversidad nos puede dar más riquezas y las sabemos valorar. Así que, por el otro lado también, digo, para poner el otro lado y para no soltarlo y para que no parezca contradictorio que lo mencioné a Zizek, también la intolerancia, porque también hay discursos que no es válido tolerar. claro, Sí, no, no, no. O sea, la tolerancia implica diplomacia, implica saber con qué puedes estar de acuerdo y con qué el colectivo no puede estar de acuerdo. No podemos aceptar nacionalismos enfermos de erradicación. Paréntesis, nazismo. discursos de Racismo, odio. discursos de odio. No podemos. O sea, ahí existe la intolerancia y es tan válida como la tolerancia. La diplomacia, dice un dicho popular, la violencia bueno, lo estoy parafraseando, a grosso modo la violencia es el último, la última herramienta de quien ya perdió la batalla en lo político, en lo diplomático. Y sí, y ejercer la violencia, tal vez, ¿por qué no? Ante aquellos discursos que no estamos dispuestos a aceptar. Es que para generar esos espacios seguros de tolerancia, evidentemente tiene que haber pues no un jardín vallado, pero sí esta parte donde no, donde eres intolerante a ciertas actitudes y ciertas cosas que sí o sí no vas a aceptar, porque si no vas a contaminar lo que hay dentro, que es este ambiente precisamente de diálogo, este ambiente en donde las ideas convergen, pero manteniendo siempre pues el círculo, ¿no? No es el círculo seguro, pero sí es el círculo confortable para toda la mayoría. Y es hasta llevarlo a cuestiones tan cotidianas y tan del día a día, como las cosas que toleras y no toleras en la construcción de las relaciones humanas. Por eso también eso es política. El ser humano es política y es la responsabilidad con el otro. Responsabilidad también el que vas a aceptar de lo que te está ofreciendo tu pareja. Y también ser intolerante en ciertos modos, o sea, y en ciertas formas y con diplomacia, por cierto, ser intolerante ante las cosas que no estés de acuerdo a aceptar. Así se construye. Te toca, digo, creo que el auditorio va a decir, este tipo tocó todos los temas, pero ya créanme que si nos dan otra hora, te llevo todo este discurso, podemos llevar todo este diagrama, estas ideas a la cuestión de la construcción de las relaciones humanas, al grado de, vamos a hablar de poliamor, ¿por qué no? Ah, creo que
Bueno, con tantos desajustes que ha habido, ponernos de acuerdo, hay que quedar comprometida a una segunda parte para Claro, rematar claro. esto del poliamor, porque está interesante. Uy, no, 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 de dame cuerda y digo, no, así como, y lo toco con pinzas, pero muchas personas estarán de acuerdo. Así como existen muchas vertientes y muchas interpretaciones de lo que es el feminismo, los feminismos, así también muchas versiones y muchas formas en las que se interpreta el poliamor. No todo es una visión sesgada de esto es poliamor. No, y yo conozco una, bueno, algunas, y tal vez en la audiencia conocen muchas más, pero justamente se trata del debate y justamente volvemos a lo mismo, dinámicamente, volvemos siempre a lo mismo. Este, volvemos a lo mismo del el debate como medio para llegar a puntos medios que nos permitan vivir políticamente, o sea, con responsabilidad los unos con los otros. ¿Y sabe de dónde vamos a partir? ¿Cuál va a ser el detonante de esa conversación? Tu dato curioso que aprendiste en maratón. Un poliamoroso que no sabía la etiqueta, pero que también en su momento se sabe que fue violento, cosas, Sí, tiene son sus... de responsabilidades. Pues Jorge, muchísimas gracias, de verdad. Un placer platicar contigo. No, Gracias. no, el placer es mío. Estamos ahí en contacto y, pues, y vamos a dejarte ahí. Ahorita nos pasas fuera del aire tus redes para dejarnos por acá abajo y que te sigan y estén al pendiente de, ahí de todo lo que haces. Muchas gracias. Espero que poder llegar. No sé cuándo vaya a salir esta, este contenido, pero aprovecho, si me lo permites. Este, Está abierta la convocatoria a la maestría en ética aplicada de bioética. Forma parte del programa del PNPC de la tía Connie de CONACYT. Así que para quienes estén interesados, interesadas, irónicamente el programa de bioética está adscrito a la Facultad de Derecho de la Autónoma de Querétaro. Sin embargo, pues bueno, ahí estamos metidas gente que toca cuestiones de género, gente que estamos desde la filosofía, gente que estamos desde este, derecho ambiental, criminólogos, criminólogas, mucha gente, psicólogos y psicólogas también, eh, así que está abierto a eso y si sale en tiempo y forma este contenido, pues bueno, se les hace una invitación a que le chequen un poco a la información para que quien esté interesado, interesada pueda aplicar. Igual ahí les dejamos la info abajito. Ahorita nos va a pasar todas las ligas, Jorge, para dejarles toda la información por allá y puedan indagar un poquito pues, en este concepto tan interesante y tan necesario actualmente, porque toda la conversación afortunadamente se está yendo hacia allá. Muchas gracias, Definitivamente. Jorge. No, no hay de qué. Muchas gracias a todos y todas y gracias. Otra vez.